14 y 15 tiene que ver el pasaje cuando dice, vamos a leerlo aquí, Entonces el punto 14 y 15 dice: póngase toda la armadura de Dios y construye un cerco de protección alrededor de nosotros, un cerco protector. ¿Ya? Hablamos de armadura, hablamos de un cerco protector. ¿Ya? Ese es el punto que yo voy a tomar, pero yo voy a hacer solamente una pincelada, un resumen, porque esto yo lo voy a tratar más fuertemente, y más lo que viene después, otro punto que me ayuda mucho que Dani Paola, al punto que viene, que falta tratarlo el día miércoles. El día miércoles vamos a seguir tratando, ¿cierto? ¿Ya? El punto, vuelvo a repetir, Romanos número 14, 15, y en el 16 lo van a tomar Paola y Genaro ahora también, y ellos van a terminar, y vamos a tener un tiempo de adoración y alabanza, y nos vamos a ir a nuestras casitas. Entonces, esa es la idea. Ahora, cuando dice la armadura de Dios y construye un cerco, pareciera como algo loco, ¿cierto? Porque estamos acostumbrados nosotros a ¿qué? A ver las cosas, ¿cierto? A ver las cosas. Y cuando nosotros vemos las cosas, como pareciera que no son reales. No son reales, ¿cierto? No son reales. Pero aquí, cuando se habla de la armadura de Dios, ¿ya? Y cuando se habla de construir un cerco alrededor de nosotros, o alrededor de nuestra familia, o alrededor de la iglesia, ¿cierto? Uno tiende a pensar en lo natural, con la armadura, con sus respectivas partes, ¿cierto? Hoy más, pensamos en un cerco. ¿Cómo será un cerco? Nos imaginamos un cerco, ¿cómo tiene que ser? Pero muchas veces nos imaginamos eso como es, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros no le damos una interpretación espiritual de esto. Y muchos han dicho que, por ejemplo, la armadura del soldado es una metáfora nomás de que no hay que tomarla tan literal. Pero, viendo el pasaje, y eso es lo que vamos a ver ahora, nosotros, lo único que pretendo es que ustedes tengan la certeza y la seguridad que cuando habla la Biblia de la armadura de Dios y del cerco de protección, no es una metáfora, no es solo una ilustración de una verdad espiritual, sino que existe una armadura espiritual, existe un cerco protector que nosotros tenemos que sea una realidad, eso en nosotros. Tiene que ser una realidad espiritualmente hablando, aunque no veamos esa armadura, aunque no veamos ese cerco protector, pero eso es real, existe en el mundo espiritual. Tiene que haber esa armadura, en nuestra vida espiritual tiene que estar esa armadura y tiene que estar también ese cerco protector. Y de eso se trata el punto de la oración. Cuando Jesús le enseña a sus discípulos, vamos a leer la parte pertinente de Mateo capítulo 6, el verso que habla de esto. Dice Mateo capítulo 6, el verso 12, la primera parte, el verso 13, esa es la parte que corresponde. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es la parte correspondiente del punto romano número 14 y número 15, que habla de la armadura de Dios y construir un cerco de protección. Le hago una pregunta, con la guatita llena ustedes ahora. ¿Cómo llenito ahora? Más difícil hablar físico, pero ánimo. Falta poquito, así que estén atentos. ¿Dios nos mete en tentación? ¿Qué opinan ustedes? Porque dice el texto, dice, y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. O sea, ¿está diciendo que Dios nos mete en tentación? ¿Él nos mete en tentación? Es como al Señor le gusta que tú y yo estemos metidos en la tentación. Porque la tentación, ¿cuál es el propósito? Es que nosotros caigamos y nos tropecemos en nuestra vida espiritual. Eso es el objetivo de la tentación. Entonces, pero miren, yendo al original, porque aquí hay una interpretación que a veces ha sido motivo de análisis y de reflexión, e ir a los originales, a los escritos más antiguos de este pasaje. La versión sería:
correcta es: no nos metas en tentación. Dice, y no nos metas en tentación. La expresión sería: no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Suena diferente. No me dejes caer en tentación. Es pedirle al Señor que Él me ayude a no caer en una tentación. En el fondo, esa es la idea del original. ¿Ya? La idea original, ¿no es cierto?, es pedirle al Señor, decirle, clamar y orar: Señor, ayúdame a no caer en la tentación. Esa sería la idea de la interpretación de esta idea. Que no me dejes caer, es rogar. Entonces, por eso, mire, partan de la base. En otro pasaje habla el hecho, ¿no es cierto?, de que uno no ora. ¿Qué es lo que es eso? Es caer ya en la tentación. Porque Dios pide con él, ¿cierto? Dios dice que tenemos que orar, y orar permanentemente, constantemente. Entonces, si uno deja de orar, ya le está cediendo espacio al diablo, al mundo de tinieblas, y por ende ya está cayendo en la tentación, con la posibilidad de ver los efectos de una caída, porque yo entré en la tentación, el hecho de no orar. Entonces, el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos que tienen que orar en esa dirección, orar y decirle: Señor, por favor, suplicarle, no me dejes caer en tentación. Porque ¿quién es el que cae en la tentación? Somos nosotros, por nuestra naturaleza caída, por seres humanos imperfectos, por la tendencia de siempre desobedecer a Dios, de ir tras el pecado. Muchas veces esa es nuestra tendencia, ¿ya? Y si nosotros no le pedimos al Señor, obviamente el Señor no nos va a ayudar, no nos va a ayudar para que Él nos ayude con su gran poder, ¿ya? Que nosotros no caigamos y cedamos a una tentación que aparezca en nuestro camino. Entonces, incluso la expresión cuando dice "mas líbranos del mal", se refiere, en el original es la expresión "mas líbranos del malo". Líbranos del malo. ¿Y quién es el malo? El diablo. Derechamente el diablo. En el original sería lo correcto de ese pasaje. Líbranos del malo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entonces, orar. Orar. Y si yo no oro y no le digo: Señor, ayúdame para yo no caer en tentación, si yo no oro para decirle: Señor, líbrame del malo, es posible que en mi vida espiritual pueda estar experimentando una caída. Puede estar experimentando. Puede estar, porque mi amigo me estuvo comiendo maní. Entonces, no está bien. Entonces, por eso el Señor mete esta idea de la tentación en la oración del Padre Nuestro y le enseña a sus discípulos: ustedes tienen que orar, ¿ya?, para no caer en tentación y ser librados del malo o del maligno. Derechamente el diablo. Porque mire, hay un pasaje, porque se contradicía. Santiago dice: Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por nadie. ¿Entiendes? No puede. Entonces, pero sí el Señor, con su poder, si se lo pedimos, Él nos puede ayudar para ser librado de la tentación y no ceder al malo. Entonces, de eso se trata un poco el pasaje. Y yo quiero rápidamente hacer un pantallazo solamente. Si usted anota al ladito ahí la cita, es donde dice: póngase toda la armadura, Efesios. Vamos al libro de Efesios. El libro de Efesios, precisamente Pablo habla, y lo habla en serio. Habla en serio de que hay una armadura espiritual que uno tiene que ponérsela todos los días. Todos los días, así como nosotros nos vestimos todos los días para enfrentar el día y salir vestidos con ropa, así también nosotros espiritualmente tenemos que vestirnos todos los días de esta armadura que Pablo habla en el libro de Efesios. Vaya al capítulo 6, del verso 10 al verso 18, vamos a leer esos pasajes, y yo voy a leer algunas cosas aquí, voy a interpretar algunas cosas que nos van a ayudar de alguna manera para introducir un poco lo que yo el miércoles, Dios mediante, vamos a hablar un poco más en profundidad de esta armadura. Entonces, Efesios capítulo 6, dice el verso 10: por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de
su fuerza. Aquí hay un detalle importante. Dice, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí hay dos cosas importantes. Que en nuestra vida espiritual nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos llevar la vida espiritual sin la fortaleza del Señor y el poder del Señor. Fortaleza y poder. La fortaleza tiene que ver, es el aguante que yo tengo que tener, estar firme cuando vengan todas las cosas que el enemigo quiera traer para botarme, espiritualmente hablando. La fortaleza es que yo estoy firme ahí, parado firme, robusto, fuerte en el Señor, porque tengo la fortaleza del Señor. Pero el poder de Dios es ese poder para accionar y poder hacer las cosas de Dios con dicho poder. El poder es la acción. En otro concepto, la idea del poder aquí tiene que ver con la unción. La unción de Dios es poder capacitador para hacer la obra del ministerio, para llevar adelante mi vida de fe con poder. Firmeza es fortaleza. Poder es acción. Acción, ¿no es cierto?, que me ayuda a hacer, vuelvo a decir, la obra, la acción ya de poder que el mundo vea al trabajar y servir al Señor. Entonces, aquí Pablo enfatiza dos cosas importantes: fortaleza y poder. Lo voy a poner de esta manera. A ver, voy a hacer un ejemplo aquí. A ver, yo quería poner a dos soldados aquí. Un soldado que tenga arco, se me fue el chechito, el checho más o menos es potente. Pero, a ver, pongo los ejemplos para que entiendan un poco la idea. Está ¿no es cierto?, la armadura que vamos a ver su parte. Pablo, ¿dónde está escribiendo? ¿De dónde está escribiendo esta carta de Éfeso? De la cárcel. Él está encarcelado en Roma y prácticamente ya es su último tiempo de vida que tiene, y está en la cárcel, está escribiendo y animando a la iglesia de Éfeso desde la cárcel, y escribe esta carta. Y cuando él está escribiendo esta carta, ¿quién lo estaba cuidando? Un soldado romano. Un soldado romano lo estaba cuidando. Entonces, cuando él escribe por revelación espiritual, con respecto, ¿no es cierto?, a esta armadura espiritual, él está viendo cada parte de esa vestidura natural que tenía ese soldado que lo estaba cuidando, lo estaba custodiando. Entonces, él describe todas esas partes, pero por revelación de Dios, ¿cierto?, empieza a mostrar una armadura espiritual que existe y que todo creyente tiene que tener incorporada en su vida espiritual, en su vida de fe. Entonces, para que no la tomemos como una parábola esta, que no la tomemos como una metáfora, esto es real. Esta armadura es algo real y que Pablo está escribiendo con mucha seriedad, preocupado de la lucha espiritual que nosotros tenemos muchas veces y que a veces nosotros nos damos cuenta. ¿Por qué lo digo? Porque quienes no reconocen la realidad de la batalla espiritual, ya que tienen los creyentes, ese creyente vive engañado. Ese cristiano vive engañado si esa persona no reconoce que nosotros estamos en un conflicto, en una lucha espiritual permanente. Y si esa persona, ese creyente, entre comillas, no tiene dicha realidad espiritual, esto lo va a tomar livianamente y no lo va a tomar con el sentir como Pablo lo escribió a la iglesia de Éfeso. Porque la iglesia de Éfeso estaban pasando una lucha espiritual muy grande. A nivel espiritual están teniendo una lucha muy fuerte y que estaban siendo dañados porque muchos de ellos no estaban reconociendo esa lucha espiritual que se les oponía y que venía a afectar y a dañar la congregación de Éfeso. Entonces, Pablo escribe como revelación y habla de algo tan importante que nosotros tenemos que estar conscientes de que eso existe real y que tiene que estar en nuestra vida, esta armadura espiritual. Y Pablo enseña esta revelación de esta armadura espiritual por revelación del Espíritu. Escribe esta palabra. Entonces, él dice: por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Le dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, inmediatamente empieza a pronunciar cada parte de esta armadura, pero ojo, ¿se acuerdan David? David, cuando tenía más o menos 14 años, ¿se acuerdan de la historia?
14 años dice que estaban todos sus hermanos en el campamento, todos los soldados de David estaban en el campamento, y dice que los soldados, los filisteos, venían a Goliat, y venían, ¿no es cierto?, a desafiarlo a ellos, y ellos estaban amedrentados, estaban llenos de temor y de miedo, y no querían enfrentar a ese Goliat y a ese ejército filisteo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese ejército los venía, ¿no es cierto?, a amenazar, y sentían ellos miedo y pánico de ese ejército. Hasta que llegó ese muchacho, todavía pastor, ni siquiera rey, 14 años más o menos tenía, viene con una palabra de Dios, una revelación de parte del Señor en su espíritu, y él hace frente a Goliat, que ustedes conocen la historia. Pero la particularidad era lo siguiente. La particularidad es que él le quisieron poner, ¿se acuerdan? Le quisieron poner toda la armadura de un soldado, y como era tan delgadito, qué sé yo, tan delgadito, no podía resistir el peso de esa armadura, porque tenía un cierto peso esa armadura, todas sus partes. ¿Se fijan? Y sin embargo, él dice, no, sáquenme esto, yo necesito esto, porque lo que va a vencer a Goliat y al ejército filisteo, yo lo tengo en mi corazón, lo tengo en mi boca, y yo lo voy a soltar, y eso va a destruir porque es palabra de Dios. Y al final, vemos la tremenda destrucción, a Goliat le corta la cabeza, todo. ¿Por qué? Porque lo venció con una palabra. Lo venció con una palabra de parte del Señor. No es todo la armadura. ¿Por qué estoy diciendo esto? Es porque Pablo por revelación, primero, antes de vestirlo de la armadura, él antes que habla. ¿Habla de qué? Habla de, dice, de estar fortalecido y tener el poder. Tener el poder. Ahora, yo quería poner, por ejemplo, supongamos que tenemos toda la armadura y se la ponemos a la persona más débil aquí físicamente. ¿Quién sería? ¿Quién podría ser? Podría ser ella, ¿cierto? Ella, le ponemos la armadura de un soldado, la vestimos a ella, pero ella dentro, ¿qué pasa? Su vida, su cuerpo, su vida, no tiene la fortaleza y el poder, ¿para qué? Para vestirse de esa armadura. Entonces, por eso Pablo, por revelación, primero dice, hay que estar fortalecido, hay que tener poder, hay que tener unción, y después ponerse la vestidura. Porque antes de la vestidura, ¿no es cierto?, lo importante es estar fortalecido en el Señor y estar lleno de la unción o del poder de Dios en nuestra vida. Y después Pablo, ¿no es cierto?, le dice, vístanse ahora de la armadura. Porque si nos ponemos la armadura nos puede quedar grande, ¿ya? Y podemos tambalear, qué sé yo, y no vamos a poder llevar esa armadura. Imagínense un soldado que no lleva esa armadura, o se la pone y no es capaz de llevarla, no sirve para la guerra, no es un buen soldado. Entonces, por eso Pablo en este detalle dice, primero, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice, y ahora dice, vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza significa, nótelo, método, estrategia. La palabra acechanza ahí, en el original, significa método o estrategia que el diablo usa para hacerte caer y para hacerme caer en nuestra vida espiritual. La tarea del enemigo es, con sus acechanzas, con sus métodos y sus maquinaciones y sus estrategias, es destruir tu vida espiritual, es destruir mi vida espiritual. Es que quedemos en el camino. ¿Se fijan? Que quedemos en el camino. Esa es su tarea, que tú y yo abandonemos el camino del Señor, abandonemos la preocupación de nuestra vida espiritual. Esa es la tarea de Él. Esa es la tarea de Él. Entonces, por eso que Él dice que tenemos que vestir de la armadura para estar firme como un soldado. La palabra firme es un término militar. Firme es un término militar que se usa, ¿no es cierto? Usted sabe, los militares tienen que estar firmes. Son gente que se fabrican siempre tan rígidos. Es como que están firmes, como están preparados para la guerra. Aún la postura física está ahí firme. ¿Se fijan? Firme. Entonces es una palabra firme, es un concepto militar. Y se montar firme contra la acechanza del diablo. Entonces, una manera de estar firme es vestirse con esta armadura. Y miren lo que dice el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, hermanos, hermanas, ¿qué decimos? No es con carne y hueso. ¿Quién tiene carne y hueso? Mira el que está a tu lado. El que está a tu lado tiene carne y hueso. Más carne que hueso. Nos equivocamos y estamos bajo engaño si creemos que mi hermano de la iglesia
o ese familiar, o ese compañero de trabajo, etcétera, que es de carne y hueso, es mi enemigo. No. De la visión espiritual, de la guerra espiritual, de la lucha espiritual, aquí nadie aquí es enemigo mío. Ni nadie aquí es enemigo de usted. Si creemos que este hermano de carne y hueso, la hermana de carne y hueso, es mi enemigo, estamos equivocados, estamos bajo engaño. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y mire la lucha. Dice, con principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tiene que ver aquí, rodeados de estos enemigos. Estamos nosotros. Esos son nuestros enemigos. Ese es el verdadero enemigo. Mire, por eso es que el tema del perdón está claro, como todos los temas, pero el tema del perdón, dígame que es importante. Pero cuando nosotros perdonamos al hermano, ¿qué estamos diciendo? Él no es mi enemigo. Él no es mi enemigo. Yo lo perdono porque él no es mi enemigo. ¿Cierto? El enemigo es el diablo que nos está separando por el odio, por el rencor, por alguna rencilla o por algún problema que tuvimos entre nosotros. Pero por eso es que Dios nos pide que nosotros tenemos que pedirnos perdón. Perdonarnos, ¿no es cierto? Dar una nueva oportunidad y así, ¿no es cierto?, se despeja el mundo espiritual, la visión nuestra y empezamos a ver los verdaderos enemigos que se levantan muchas veces y usan nuestros errores, usan nuestra falta, usan nuestra naturaleza humana muchas veces. Entonces, entendamos bien, hermanos y hermanas, en esta tarde, que la lucha nuestra es con principados, dice, con potestades, con gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. ¿Se fijan que el enemigo está organizado? Está súper organizado. Está muy organizado, está muy compacto, está muy ordenado en escalafones. ¿Ya? Este ejército, entre comillas, ¿ya?, que tiene que ver con el mundo de tinieblas. Está muy organizado. Entonces, por eso que Pablo dice, tenemos que nosotros vestirnos con esta armadura espiritual para poder hacer frente a los verdaderos enemigos de nuestras almas, el verdadero enemigo de nuestra vida espiritual, que son toda esta descripción que Pablo hace en el verso 12 de cómo está organizado este mundo de tinieblas, este mundo de maldad, obviamente gobernado y dirigido por el malo, por el maligno, que es el diablo. Entonces, mire, después dice el verso 13, por tanto, por tanto se refiere como diciendo, vamos, tomen en serio lo que yo voy a decirles ahora, tomen en serio por lo que acabo de decirles antes, que hay una lucha espiritual y no es con sangre y carne, no es con seres humanos, sino que con un mundo espiritual y con todos estos seres caídos, ¿ya? Estos seres caídos que están en ese mundo espiritual de tinieblas y que vienen en contra de la iglesia, en contra de nosotros, ¿ya? Entonces dice, por lo tanto, por esa realidad que le acabo de explicar, dice Pablo, tomad toda la armadura, toda. Si uno no toma toda la armadura, es como el no tomar una parte de la armadura se transforma en el talón de Aquiles. Hay una debilidad ahí que el enemigo la va a tomar esa habilidad para entrar y meterse y afectar nuestra espiritual y tratar de sacarnos de las cosas del Señor. Va a encontrar algo ahí. Entonces, por eso Pablo dice, hay que vestirse con toda la armadura, toda. No hay que dejar ninguna parte de lado, hay que vestirse. ¿Ya? Así como, vuelvo a repetir, como todos los días nos vestimos, ¿cierto? Y necesitamos vestir este cuerpo, ¿no es cierto?, con ropa. Así también hay un ropaje espiritual que tenemos que vestirnos, hermano, en nuestra vida espiritual. Y ese ropaje se llama la armadura de Dios, la armadura espiritual. ¿Ya? Yo sé que esto se nos olvida, o algunos no lo hacen porque no saben, pero ahora lo están conociendo. Y una vez que sepamos esto y la importancia de esta armadura, hay que vestirse todos los días por fe, hacer, ¿no es cierto?, estas acciones que nos llevan a estar vestidos de esta armadura. Dice el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Se fija que nos dice estar firme antes, que hay que tener fortaleza y poder, sí, pero ¿cuándo viene la firmeza? La verdadera firmeza es cuando tú y yo vencemos. Cuando tú y yo vencemos una batalla,
podemos salir para otra batalla porque estamos más firmes, porque tenemos la experiencia de haber salido victoriosos de una batalla. Y la vida cristiana es de batallas vencidas. ¿Ah? Estamos en un proceso de cada día vencer batalla, ¿ya?, en contra del enemigo, y cada vez que nosotros vencemos las batallas a favor nuestra en victoria, crecemos, maduramos y estamos experimentados en poder enfrentar otras batallas y salir airosos y salir más firmes de cada batalla. Entonces Pablo está diciendo eso. Ahora, el verso 14 dice: estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Les hago una pregunta: ¿cuáles son los lomos? ¿Cuáles son los lomos? ¿Cuál podrían ser? ¿Esta parte? ¿Esta parte? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Esta es la parte? ¿Quién dice lo contrario? Porque la canción dice del agua, Los lomos. Ya. Ahí esa letra tendríamos que cambiarla. Porque los lomos no son estos. Los lomos es esta parte. Esta parte. Dice, vestido, dice, está posible, vuestros lomos con la verdad. La primera pieza, tú tienes y yo cubrirme los lomos con la verdad. ¿Por qué les digo esto? ¿Cuál era la pieza más importante de la armadura de un soldado romano? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Esta. El cinturón. Ahora, no es un cinturón como este. No, era un cinturón más ancho y se lo ponían aquí porque ese dice, ceñido vuestros lomos con la verdad, dice, era la parte fundamental de toda la armadura porque sostenía toda la armadura. Sostenía todas las demás partes de la armadura. Entonces, para que sepan, entonces los lomos no son estos. Los lomos es esta parte, y usted sabe que es importante esta parte. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Hablando físicamente. Tenemos hablando aquí, tenemos. ¿Ah? Tenemos los muy vitales aquí. Y un soldado romano, si lo herían ahí, esta parte, al final no servía para la guerra. Morir inmediatamente porque son órganos muy vitales que están acá. ¿Ya? Pero yo voy a explicar un poco más en detalle unas cosas más. Entonces, para que sepan, los lomos es el cinturón de la armadura del soldado romano, esta parte. Y esta parte, como era tan vital y dependía de todas las demás partes, escuchen bien, ¿por qué dice los lomos con qué? ¿Con qué? Con la verdad. Con la verdad. Ahora, si esta parte era la más importante, ¿no es cierto? Está relacionada esta parte importante con la verdad. ¿Qué se refiere? Escuchen bien esto. Todas las demás que vienen, que son importantes, dependen de esta. ¿Sabe por qué? Porque cuando habla el lomo la verdad, ¿sabe lo que está significando? Es que lo que tú sabes de la palabra, lo que yo sé de la palabra, tengo que vivir, practicarlo, obedecer. No me sirve nada después ponerme toda la demás armadura si yo no tengo vestido con el lomo con la verdad. Es decir, se refiere que todo lo que sostiene mi vida espiritual, lo que sostiene toda esta vestidura ya del soldado, hablando espiritualmente, como tú y yo somos soldados, somos el ejército de Dios, ¿sabes? Escuchen bien esto. No vale nada si yo no estoy practicando la palabra, si yo no lo obedezco. No lo obedezco. Yo tengo que obedecer a la palabra. El Señor, lo hemos dicho, el Señor no te va a dar cuenta a ti y a mí de todo, saber toda la Biblia, no. Lo que sí no me doy cuenta es lo que tú sabes de la Escritura, lo que yo sé de la Escritura, y lo estoy viviendo, lo estoy practicando. Lo estoy practicando. De eso se trata. Y si hay algo que el enemigo respeta dicha autoridad, es la autoridad que viene cuando yo estoy obedeciendo la palabra y la estoy practicando. Lo que yo sé, lo que se me está enseñando en el discipulado, lo que se me está enseñando en las predicaciones, el miércoles, o en las conversaciones, de repente sale la palabra y estoy aprendiendo la palabra. Yo tengo que esa palabra llevarla a la práctica, vivirla. De eso se trata, y de eso se trata, ¿no es cierto?, ponerse como el cinto la verdad, ¿no es cierto? O los lomos la verdad, que es esta parte. Era parte muy vital aquí, protegía muchas cosas aquí del soldado romano. ¿Ok? Sigamos un poquito más. Dice, ceñido vuestro lomo
con la verdad y vestido con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza de justicia? Yo creo que ya está más fácil. Sería esta parte. Esta parte era como un chaleco, ¿cierto? Sin manga, obviamente. ¿Cierto? Pero y se ponía la coraza. La coraza, fundamentalmente al soldado romano, ¿qué es lo que le protegía? El corazón, los pulmones. Los pulmones, el corazón, las cosas. Había órganos vitales aquí que tenían que ser protegidos y cubiertos. Bueno, para nosotros, ¿cuál sería la coraza, espiritualmente hablando? ¿Por qué tenemos que vestirnos con la coraza? Porque dice la coraza de qué? La coraza de justicia. ¿Cómo tú proteges el corazón? ¿Cómo tú proteges tu alma? ¿Cómo tú proteges tu mundo interior? El mundo espiritual interior que tenemos dentro, aquí. ¿Cómo lo protegemos? Con justicia. ¿Qué es lo que es justicia? Ser justo, ser equitativo, ser recto, ser íntegro en mi forma de vivir, en proceder. Ser con equidad, ecuánime. Vivir de esa manera. Es decir, de manera ser íntegro, de una sola línea, rectitud, justicia. Entonces, cuando yo me visto, espiritualmente hablando, mi vida espiritual, me visto con la coraza de justicia, ¿sabe? El enemigo no puede entrar. El enemigo no puede entrar porque veo a un hombre o mujer recto, camino en rectitud, con equidad, con justicia, íntegro, con rectitud, es su caminar en Cristo, es su caminar espiritualmente hablando. Entonces no puede meterse. Y no puede dañar su corazón, no puede dañar su alma, no puede dañar su mundo interior de ese creyente que sirve al Señor con integridad, con rectitud, con justicia. Como Jesús fue justo, ¿no es cierto? Jesús nunca vivió la injusticia. Todo lo contrario, Él trató de corregir cuando viene injusticia. Eso tenemos que hacer nosotros, porque eso delata la coraza de justicia. A grosso modo explico un poquito eso. Después dice, el calzado con los pies con el aspecto del Evangelio. ¿Ya? Con el aspecto del Evangelio. Entonces, mire, viene ahora el calzado. El calzado, todos sabemos que no son calzados como tenemos nosotros, ¿cierto? ¿No es cierto? No son los mismos calzados. Pero hay una sandalia que tenía cierta particularidad. La sandalia, ¿no es cierto?, protegía todo el pie y protegía la parte del tobillo y también la parte de atrás, sobre todo el talón de Aquiles. ¿Cierto? Que la historia cuenta de, ¿no es cierto?, de Aquiles. Por eso dice talón de Aquiles, porque fue muerto, ¿no es cierto?, por una flecha que justo se le metieron la flecita donde tenía ahí, estaba descubierto atrás de su tobillo. Entonces el soldado romano tenía uno, y muy más, mire, porque como era una lucha cuerpo a cuerpo, en eso entonces la guerra era cuerpo a cuerpo, ¿qué pasaba el soldado? Tenía que tener unas chalas, no cualquier chala, las preparaban. Es como, a ver, es como decirle, es como eran tan firmes y la parte de abajo de la planta le ponían unos clavos, pero con una cabeza más gruesa y que hacía que estuvieran firmes y no se movían. Le ha tocado a usted pelear con chala. Yo he visto peleas que han peleado uno con zapatillo y otro con chala. Hay una ventaja en de zapatillas, sí, el de chala se le cae la chala y estaba preocupado de la chala y le mete un combo y... Yo he visto, hermano, en la playa hace años que había una tremenda pelea. De dos que se agarraron a combo, no sé, no recuerdo por qué pelearon, eso no sé, lo único que veía es que se agarraron a combo, pero ganó, ¿sabe qué tenía? Que tenía zapatillas. El otro tenía chalas, y usted sabe que cuando corremos con chalas. Entonces, tenían como algo, un pegamento que lo hacían, le ponían unas tachuelas ahí, es como de repente, yo me imaginaba, no era tan así, pero como se acuerdan esas zapatillas con clavo que usan los atletas, ¿cierto? Para firmeza y para avanzando. Más o menos algo parecido así. Entonces, nosotros tenemos que tener firmeza en nuestros pies. ¿Para qué? En primer lugar, ser agente de paz, llevar bendición, llevar el Evangelio, llevar la nueva de salvación. Nuestros pies tienen que ir firmes a eso. Y nuestros pies que no sean usados para otra cosa que sea, por ejemplo, llevar el chisme, llevar la murmuración, llevar esto, llevar el todo. ¿Que se puede llevar por los pies? Sí. Cuando caminamos, ¿no es cierto?, y buscamos en lugares y que son encendidos, ¿cierto?, un mundo de tinieblas producto de esas acciones. Entonces, aquí está hablando de eso también. Y también dice el verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Cuál es el escudo de la fe? Lo tomaban por general, ¿no es cierto?, la mano usaban y la parte esta parte, no sé cómo le llaman. Se agarraba así ¿cierto? O el antebrazo.
lo agarraban así, ¿cierto? Ahora, ¿se han fijado los carabineros? ¿Se han fijado los escudos que tienen? Lo ganan así y todo cubierto, desde aquí hasta abajo están cubiertos. Son livianitos, porque son como de... ¿Cómo son? De acrílico, ¿no? Pero eso no era el tiempo. Antes eran de madera y de cuero. De madera y de cuero, y miren, el escudo de la fe, ¿qué es lo que hace? Dice que han visto las películas ustedes de las flechas que encendían, y eso era real. Y Pablo está entendiendo que en el mundo espiritual hay flechas así encendidas, dados de fuego, que apuntan a tu corazón, que apuntan a tu mente, y son la voz, como le enseñan delante, a reprender las voces extrañas, mentirosas, porque son voces que vienen a nosotros a hacer dudar de la fe, a desanimarnos, a apagar el fervor espiritual, a que nosotros lo abandonemos. Son mentiras, son dardos, flechas encendidas que vienen, y nosotros ¿cómo tenemos que pararlas? El escudo de la fe, el escudo de la fe, la palabra de Dios. El diablo te va a decir, hoy día te falta. Y si yo no tengo el escudo de la fe, voy a decirle, sí, tienes razón, diablo, me falta. Pero si yo tengo el escudo de la fe, decirle, sí, diablo, tú me estás diciendo que me falta. Yo te digo que no me falta. No me falta, porque Dios tiene todo suplido en mi vida. Y lo ha dicho en su palabra, y cito versículo y cito palabra. Entonces acá, lo otro, miren, como era de cuero, el cuero lo mojaban, le ponían agua. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando venía la flecha encendida, se clavaban en el ¿cómo se llama? En el escudo, y al final se apagaba. ¿Por qué? Porque tenía agua. Lo mojaban con agua. Ese escudo. Porque era natural la guerra. Salía la flecha, encendía. ¿Sí? Entonces, hay que hacerse una pregunta. ¿Por qué muchas veces yo siento que el enemigo me habla, mi mente, mi corazón, y yo le trago su voz, que la creo? ¿No será que yo no me estoy poniendo el escudo de la fe, específicamente hablando? Esa fe que me dice, no diablo, eres mentiroso, te estás engañando, no es verdad. Porque la palabra dice todo lo contrario de lo que tú me estás diciendo. Entonces muchas veces nosotros no hacemos ese ejercicio. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos esa vestidura. No nos ponemos a esa vestidura. Y nos tragamos todo, hermano, sin ninguna resistencia, sin ni siquiera poner oposición a lo que el enemigo quiere traer a través de sus dardos encendidos. Más o menos esa es la idea. Yo voy a explicar con pasajes bíblicos y varias cosas que tienen que ver con eso. Entonces, después dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación. ¿Cuál sería el yelmo de la salvación? ¿Cuál sería el yelmo? Sería el casco. El casco del soldado, un casco que protegía su cabeza, su cerebro, y es más, el casco tenía una aletita para acá, protegía toda esta parte también. Para que no le pegaran en la nuca a su hermano. Era para protegerse esta parte porque era vital, importante. ¿Se fijan? Y dígame cuántas cosas vienen a su mente. Por ejemplo, mire, el casco de la salvación es que si usted está dudando de su fe y permanentemente está bajo esa duda, es porque a usted le falta el casco de la salvación. Porque el casco de la salvación, ¿qué le dice? Yo soy hijo de Dios. Yo fui comprado por precio de sangre. Yo estoy seguro. Yo estoy en las manos del Señor. Y la palabra del Señor dice que nadie nos arrebatará de su mano. Y yo quiero salir con esa defensa, decirle, no diablo, mentiroso. Dígame, ¿qué pasa el diablo cuando nos hace dudar de nuestra identidad como cristianos? Y tiene que ver con la mente. Ahí. Entonces ese casco nos protege, si no, yo estoy seguro, el Señor me tomó, Cristo murió por mí, Él es mi Salvador y mi Señor. Y afirmo más cada día eso. Entonces el enemigo no puede entrar, porque encuentra ese casco. ¿Ya? El casco o el yelmo de la salvación. ¿Ya? Y dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. ¿Y cuál es la palabra? ¿Cuál es el Espíritu? ¿Que dice cuál es la espada? De la palabra. ¿Pero qué palabra? La palabra de Dios. Ya, la palabra de Dios. ¿Pero qué palabra de Dios? Porque hay dos palabras. El rema, no el logos. El logo es toda la palabra. Aquí está el logo. La palabra. Logo es palabra. De Génesis, Apocalipsis, logo es la palabra general. Yo voy a escudriñar la escritura y abro la Biblia y encuentro el logo porque está escrito ahí.
Está escrita toda la palabra. Del quiere saber está toda la palabra, todo se va. Pero el rema es diferente. El rema es para los hombres y mujeres que se meten con Dios, que tienen intimidad con Dios, que buscan a Dios, que le piden al Espíritu Santo que revele palabras específicas, escuchen bien, para momentos y circunstancias específicas. Es el rema. Se escribe así, R-H-E-M-A, rema. Es la palabra específica y díganme qué pasa. Cuando usted ve que, no sé, a ver, supongamos, pongo un ejemplo, usted va en una micro y ve que el enemigo le está tirando su dardo a su mente, a su corazón, y le está haciendo dudar de la palabra, de su fe en el Señor, de su salvación, y usted quiere decir al diablo, espérame, voy a la casa a buscar la Biblia, espérame que voy a buscar la Biblia o buscar la casa. No. Usted mismo le puede decir, sin tener el logo, esta palabra en su mano adelante. ¿Por qué? Usted tiene el rema en su espíritu, en su boca dice, diablo, en el nombre tienes que irte porque la palabra dice, ¿sabe que el diablo se pone, bueno, no sé si tiene mano, creo que tiene mano, pero se pone aquí? Puede resistir el poder de la palabra de Dios. ¿Entienden? ¿Se acuerda cuando Jesús va al desierto, las 3 tentaciones? ¿Con quién lo venció el diablo? ¿Con lobo o con rema? Con rema. Con rema. Le dijo, escrito está. Y él no fue a los pergaminos, ¿no es cierto? Le dijo, escrito está. Escrito está. Escrito está. Y las 3 tentaciones que son. Eso es lo que tiene que hacer usted y yo. La palabra del Espíritu tiene que estar. Y para eso tiene que haber rema. Y rema es meterse mal adentro. Porque dígame, ¿a qué le gustan las cosas fáciles? A todos nos gusta pelarse en la orilla nomás. En la orilla nomás y que recibamos todo. Pero la gente que tiene rema, tiene revelación, profundidad con Dios, es la que se mete a las aguas. Lo que decíamos delante, lo que cantamos. Meterse al agua. Sumergirse en el río de Dios es porque esa persona va a tener rema de Dios, algo que decir, una revelación que va a quebrar las mentiras y todas las cosas que el diablo trae cuando Él nos hace escuchar su voz engañosa y mentirosa. El rema de Dios. Busquemos rema de Dios. El rema significa creerle a Dios, meterse en la palabra, escuchar la escritura, dejar que el Espíritu Santo vaya poniendo esa palabra en nosotros y en un momento específico, donde la problema, la dificultad, la lucha, aparezca esa palabra y el diablo no tiene nada que hacer porque esa palabra le rompió y le quebró de alguna manera, ¿no es cierto?, todas sus artimañas, sus métodos, su estrategia que Él está levantando en contra de mi vida espiritual. Esta palabra tiene que ver con rema, y eso lo voy a explicar un poco más el miércoles, la diferencia entre logo y rema, para que usted la tenga clara. Entonces, para terminar ya, y quiero pedir, chiquillos, que ustedes me ayuden a cantar una alabanza, Genaro, por favor, vamos a cantar una alabanza, y después Genaro y Paola van a terminar con la última palabra, y ya estaríamos terminando. Pero mire, hay un detalle más importante que quiero que veamos antes ya, en el pasaje que estamos leyendo de Efesios. En Efesios capítulo 6, mira lo que dice. Entonces, ¿cuántas partes de la armadura llevamos? ¿Cuántas son? ¿Cuántas creencias? ¿Cuántas llevamos? Dice el verso, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántas se tienen ahí? 2. ¿Y la de anterior cuántas serían? ¿Cuántas más? ¿Cuántas serían? ¿Cuántas partes? Veamos, a ver. Veamos. Los lomos con la verdad. Señor, la coraza. Después, el calzado con respecto a la de la paz. El escudo, el yelmo y la espada. Acuérdense que la espada del soldado tenía 2 características, una para herir y otra para matar. Tenía un filo para herir, herido a la persona moribunda, y la otra el filo era para cortar. Tenía esa capacidad. ¿Bueno? La palabra de Dios tiene esa capacidad, sí, por eso es la espada del Espíritu. Y Dios lo puede hacer. ¿Cuántas serían entonces? Serían 6. 6 o 7. 6. Pero hay otra que nunca se nos revela. Son 7. Dice, orando siempre en el Espíritu. Miren lo que dice. Dice el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Saben que esta es otra parte de la vida? De orar en el Espíritu.
Mire, le pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos orado con la mente? Con la mente orando. ¿Pero qué pasa con la mente? La mente es limitada. ¿Le ha pasado a usted que le entra usted con la gana de orar y empieza a orar y los 10 minutos le fluye la palabra después? Hay que decirle al Señor. Y quedo en blanco y me aburro y empiezo a mirar para el techo y me voy, salgo de la presencia de Dios. Estoy orando con la mente. Pero sabe, otra cosa, yo le digo, busquemos. Grábese esto, mire. Empecemos a buscar esa habilidad de orar en el Espíritu. Cuando empezamos a orar en el Espíritu, tiene que ver con lenguas, pero tiene que ver también con palabras en español, que el Espíritu Santo la saca de mi espíritu y la empieza a sacar. Y empiezan a fluir de una manera. Yo sé que muchas veces hemos vivido esa experiencia. Nos pasa a veces horas en la presencia del Señor, que pasamos como 5 o 10 minutos. ¿Por qué? Porque esa oración está saliendo del Espíritu. Y yo le digo, hermano, mire, yo dice, orar, oración de Espíritu y velando en ellos con toda perseverancia y humildad por todos los santos. Hay que orar por el compañero de milicia. Hay que orar por tu compañero que es soldado y soldada del mismo ejército, orar. Yo les digo, hermano, a los apacentadores que están aquí, a los ayudantes, ¿se acuerda la oración de Jesús? Juan 17. ¿Por qué oraba? ¿Oraba por el mundo? Si usted lee todo ese capítulo extraordinario, él no ora por el mundo. ¿Sabe por qué oraba? Decía, por lo que tú me diste. Por lo que tú me diste, yo oraba. Entonces yo le digo, hermanos, a ustedes, los que son líderes apacentadores, los que el Señor te entregó, empieza a orar, empieza a interceder, pero empecemos a orar en el Espíritu. El Señor va a empezar a orar. ¿Por qué orar por esa persona? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué le cuesta ser discipulada? ¿Por qué le cuesta meterse a la comunión de los santos? ¿Por qué le cuesta, ¿no es cierto?, llevar su vida de fe? ¿Por qué le cuesta más y le tiene más facilidad al diablo? Mira, el Dios nos va a empezar a revelar las cosas que le están pasando a ese discípulo, Yo animo y lo desafío que empecemos a buscar estas oraciones, empezar a hacer oraciones en el Espíritu. Ahí ya no participa la mente, sino que se acuerda cuando Romanos 8 dice que el Espíritu Santo gime con gemido indecible. ¿Dónde? ¿En la mente? ¿En el alma? No, en el Espíritu nuestro. En el Espíritu nuestro. El Espíritu Santo empieza desde ahí a sacar las oraciones. En el Espíritu nuestro empieza a sacar las oraciones ahí. ¿Sabe? Otra cosa son esas oraciones. Y eso es lo que la iglesia tiene. Por favor, yo quiero pedirles que ustedes se pongan en pie. Pónganse en pie un momento, por favor.